Buenos días, chicos, damos comienzo a la clase número 18. En ella, como os dije, vamos a empezar con el último tema que nos queda, el tema 12 de derivadas. Entonces, lo que voy a dedicar la clase de hoy es saber cuál es la definición de derivada de una función en un punto y a ver qué significado tiene ese valor que obtenemos. Y ya en el resto de clases os enseñaré a ir calculando diferentes derivadas sin tener que usar esta fórmula, aprendiéndose otro tipo de fórmulas. Entonces, empezamos con la definición de derivada de una función en un punto. Decir que si nos dan una función f y nos piden que calculemos la derivada de la función f en el punto x igual a, pues que se calcula con esta fórmula. Entonces, decir que la notación que tiene la derivada es poner la función f, porque es la que estamos derivando, con el simbolito este prima aquí arriba, que significa derivada. Puede que en algún sitio os encontréis que en lugar de poner f' de a, pongan como derivada de la función f en el punto a, que bueno, al final es lo mismo, pero vais a ver que yo voy a manejar todo el rato esta primera notación que tenéis aquí. Entonces, la derivada de la función f en el punto a es, por definición, el límite cuando x tiende a de la función f de x menos la función f de a partido de x menos a. Así que, como veis, para calcular la derivada de una función en un punto hay que calcular un límite. Vamos a aplicarlo ahora a varios ejemplos y vamos a ver que siempre cuando calculéis este límite os va a quedar la misma indeterminación, que es la indeterminación 0 entre 0, que recuerdo que había que factorizar numerador y denominador y simplificar. Así que vamos a calcular varias derivadas utilizando esta definición, aunque como os digo, a partir de la clase de mañana vamos a calcular ya derivadas sin aplicar esta definición, sino aplicando una tabla con fórmulas, que es la que maneja todo el mundo. Entonces, en el primer ejemplo vamos a calcular la derivada de la función f de x igual a x cuadrado menos 4x, primero en el punto 1 y después en el punto menos 1. Así que nada, aplicamos la fórmula. El primer valor que nos están dando es x igual a 1, así que el valor de a lo tenemos que sustituir por un 1 en la fórmula, así que donde pone una a ponemos un 1. De manera que sabemos que la derivada de la función f en el punto 1 es entonces el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x menos lo que vale la función en el punto 1 partido de x menos 1. Como veis, lo único que he hecho ha sido cambiar la a por el valor 1, porque me están pidiendo que calcule la derivada en el punto 1. Entonces, bueno, pues vamos a sustituir f de x, sabemos qué valor tiene, vamos a calcularnos lo que vale el valor de la función en el punto 1. Para calcular lo que vale la función en el punto 1, cambiamos x por 1 en la función y nos quedaría 1 al cuadrado menos 4 por 1, es decir, 1 menos 4, que es menos 3. Sustituimos y obtendríamos entonces el límite cuando x tiende a 1 de f de x, que es x cuadrado menos 4, menos lo que nos ha dado f de 1, que es esto de aquí. Como veis, f de 1 nos ha dado menos 3, entonces con el menos que tiene delante luego se va a convertir en un más, pero bueno, os lo he puesto paso a paso y en el denominador no hacemos nada y nos queda x menos 1. Límite cuando x tiende a 1, aquí lo único que he hecho ha sido aplicar la regla de los signos, que menos por menos es más. X cuadrado menos 4x más 3 entre x menos 1. Calculamos este límite con lo que hemos aprendido en el tema anterior. Al cambiar la x por 1 os queda 0 en el numerador, 0 en el denominador y llegáis a la indeterminación 0 entre 0 que ya os adelantaba anteriormente. En esta indeterminación tenemos que factorizar numerador y denominador y simplificar. El denominador siempre os va a quedar ya factorizado, ¿vale? Porque si os dais cuenta es un polinomio de grado 1 aquí y no vais a poder hacer nada más. Entonces el polinomio que tenemos que factorizar es el del numerador, que es de grado 2. Así que lo que vamos a hacer en ese caso es resolver la ecuación de segundo grado completa, x cuadrado menos 4x más 3, que aquí a la vuelta os la he resuelto paso a paso y os quedan que las soluciones de esa ecuación son 3 y 1. Eso quiere decir que el polinomio del numerador factoriza como x menos 3 por x menos 1. Cuando factorizamos hay que simplificar, siempre algo se va, x menos 1 del numerador se va con el x menos 1 del denominador, tachamos y al cambiar la x por 1 nos queda 1 menos 3, que es menos 2. Así que, como veis, el valor de la derivada de la función en un punto nos va a dar como resultado un número y siempre va a ser lo mismo, cambiar la a por el valor que os den, os va a quedar la indeterminación 0 entre 0, factorizáis numerador, denominador, simplificáis, volvéis a sustituir y obtenéis el valor de la derivada. Y ahora no se nos puede olvidar que nos pedía que calculáramos también la derivada de esta función, pero en otro punto. Ahora lo que tenemos que hacer es cambiar la a por el valor menos 1, pero vais a ver que hago exactamente lo mismo. Ponemos entonces que la derivada de la función f en el punto menos 1 es el límite cuando x tiende a menos 1 de la función f de x menos f de menos 1 partido de x menos menos 1, ¿vale? Lo único que tened cuidado con los signos.